Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer esta noche una porción conocida por los que les gusta leer la Biblia. Y la porción que leemos, muy conocida, versículo 14. Y dice la Biblia de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Una vez más lo leemos y dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya. Vamos a orar esta noche, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos bendiga, que Él nos ministre esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor, esta noche te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, delante del trono de tu gloria, Señor. A ti te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre. Esta noche te pedimos que nos hables de una manera poderosa. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo esta noche y sobre aquellos que nos están viendo a través de la internet, a través de la televisión, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos. Y desde allá reprende al diablo. Toda obra del maligno la resistimos y la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate esta tarde, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermano, esta tarde, esta noche. Y solamente quisiera pedirle que me preste atención unos breves minutos. No vamos a predicar mucho, pero sí vamos a orar. Aleluya. Pero esta noche, hermanos, quisiera en estos breves minutos hablar acerca de el llamado que hemos recibido de Dios para no descuidar lo que Él nos ha dado. El llamado que hemos recibido de Dios para no descuidar lo que Él nos ha dado. Aleluya. Saben, cuando pensaba en esta verdad, en esto que quiero compartirles esta noche, hermanos, pensaba en el hecho mismo de la vida, en el hecho mismo de la existencia del ser humano. Es decir, hermanos, que cuando uno se pone a meditar en la vida, el porqué de la vida, el razón de la vida, uno se da cuenta que el ser humano nace con un solo objetivo, y que la vida lo diseñó el Señor así: nacer, crecer, reproducirse, madurar y ser responsable. Aleluya. Es decir, que el desarrollo de la vida es ese, lo lógico de la vida es ese: crecer, es decir, nacer, crecer, madurar, reproducirse y ser responsable. Y delante de esa realidad, mientras uno madura, mientras uno crece y entran las responsabilidades, uno se enfrenta a dos cosas en la vida, las cuales no podemos eludir, jamás las podremos eludir, sino que tendremos que enfrentarlas al ser maduros, tendremos que enfrentarlas al ser responsables. Y esas dos realidades son: nos tenemos que enfrentar al éxito de la vida, ¿sí o no? Es decir, que al ser responsables, al ser maduros, entonces nos tenemos que enfrentar al éxito de las cosas que hacemos. Si nos va bien en todo lo que hacemos, si somos responsables en lo que se nos ha entregado, nos tendremos que enfrentar al éxito de la vida en sí misma por las cosas que hagamos. Pero a la otra cosa que nos tenemos que enfrentar y que no lo podemos dejar de lado es el fracaso también, hermanos. Es decir, que así como está el éxito en la vida, existe el fracaso también, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el éxito, hermanos? En las cosas que han encomendado, en las cosas que han empezado, en las cosas que un día se les entregó de responsabilidad, en las cosas donde han puesto sus manos, donde han puesto sus fuerzas, donde han puesto su intelecto, donde han puesto su vida. Hermano, ¿cuánto éxito ha experimentado?
pudiéramos decir que muchos, pero hablemos esta tarde o esta noche del fracaso, hermanos. Es cierto que así como han habido éxitos, también existe el fracaso, ¿sí o no, hermanos? En las cosas que nos hemos tenido que enfrentar a la vida en sí, hermano, nos llevará a esas dos direcciones. Y depende de usted literalmente, y depende de usted literalmente, y depende de usted literalmente ir al éxito o experimentar el fracaso. Y el fracaso se experimenta en todos los ámbitos de la vida, como también el éxito, hermano. Uno puede experimentar, o algunos de los que están sentados aquí han experimentado el fracaso en lo conyugal. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios han ido al fracaso? ¿Cuántos hombres y mujeres un día se casaron ilusionados, que estaban enamorados y que iban a hacer una familia y que iban a durar hasta que la muerte los separara? Pero en el caminar de la vida, en el caminar de los días, en el caminar de las responsabilidades, se enfrentaron no al éxito, sino que se enfrentaron al fracaso. Y hoy en día son personas que se han divorciado. El divorcio es fracaso, ¿lo sabía usted, hermano? El divorcio es fracaso del matrimonio. Yo no se los veo serios a ustedes esta noche, hermanos, pero espérenme un ratito más, hermano, aleluya. Pero espérenme un ratito más. Es decir, cuántas personas pudieran hablar de eso. Y tenemos muchas en las iglesias y en el mundo, ya no se diga, hermano, enfrentarse. Yo no lo vengo a criticar esta noche, hermano, téngame paciencia, escúcheme. Yo no lo vengo a criticar esta noche. Lo cierto es que el fracaso se ha presentado ahí, como se ha presentado en lo familiar. ¿Cuánta gente ha fracasado en la familiar? Es decir, padres que no lograron ser lo suficientemente responsables para sus hijos, hablando de madres y hablando de padres. Por eso dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré, dice el Señor, sino con todo te recogeré. Aleluya. ¿Pero por qué dice la Biblia eso? Porque Dios entiende que existe el fracaso, hermanos. ¿Y cuántos padres han fracasado en la labor de padre, en la labor de la casa? No hablemos de lo familiar, hablemos de lo laboral. Hablemos, hermano, de lo profesional. ¿Cuántos han fracasado en su vida profesional? ¿Cuántos han fracasado, hermano, en lo que se les encomendó de su negocio? Hablemos de lo sentimental. Oh, hermanos, cuántos jóvenes ilusionados en un noviazgo han fracasado en su noviazgo, hermano. Hablemos de lo amistad. ¿Cuántos hemos fracasado en la amistad? Es decir, que el fracaso existe, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando pensaba en esa realidad, pensaba en lo siguiente, hermanos. Pensaba, ¿qué nos lleva al fracaso? ¿Cuál es el elemento que nos lleva a fracasar? ¿Cuál es el elemento que nos lleva a ir a ese punto? Es decir, que no nos llevó hacia el éxito, que no nos llevó hacia arriba, al goce y al bienestar, sino al dolor, al fracaso. ¿Qué nos lleva a eso, hermanos? Y literalmente es la porción que hemos leído esta noche, hermanos. A mí me llama la atención, óigalo, lo que Pablo le dice a Timoteo, y dice: no descuides el don que hay en ti, Timoteo. Es decir, que el elemento que nos lleva al fracaso, ¿sabe cuál es? Sencillo: el descuido. Es el descuido. Es el descuido. ¿Escucharon, hermano? Es el descuido. Es literalmente el descuido, totalmente. Ese es el elemento que nos ha llevado al fracaso. Es decir, descuidar lo que un día se nos entregó en la mano. Descuidar un día a la esposa, otro vino y la cuidó, y por eso nos llevó al fracaso. Descuidar nuestra familia, descuidar el trabajo, por eso lo echaron por haragán y por descuidado. Es decir, el descuido, hermano, ha venido como a golpear totalmente los ámbitos naturales de la vida. Los ámbitos naturales de la vida. Desde lo que es, hermano, los negocios. Desde lo que es lo empresarial. Desde lo que es en las naciones enteras. Si esta nación está sufriendo en la cuestión de seguridad, es por el descuido de nuestros gobernantes, que no han sabido cuidar la área que Dios les ha entregado. Totalmente el descuido, hermanos, el que nos ha llevado al fracaso. Pero ese descuido no solamente, hermano, está en los ámbitos naturales de la vida o en las cosas naturales, sino que también se traslada a lo espiritual, hermanos.
Es en lo espiritual, se traslada a lo espiritual. Y es ahí, hermanos, donde se encierra esta porción, donde Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aleluya, para que usted entienda, Timoteo era un joven como usted y como yo. Digan amén pues. Ellos no dicen amén, digan amén pues. Con la diferencia que este había sido llamado a ser predicador de la palabra de Dios. Con la diferencia que este había sido llamado, hermano, a pregonar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y declararle al mundo que solo en Cristo hay perdón y vida eterna. Aleluya. Pero a esa responsabilidad que él había sido llamado, Pablo le recuerda una realidad que es la que quiero acordarles a ustedes esta noche, mis hermanos. No descuides el don que hay en ti. Aleluya. No descuides el don que hay en ti. Cuando pensaba en esto, hermanos, para no hacer largo esto, la Biblia dice que Pablo le recuerda a Timoteo que había un don en la vida de él, que había un llamado en la vida de él. Y Pablo le dice: acuérdate cuando por profecía se te dijo que tenías un don. Aleluya. Acuérdate cuando se te impuso las manos para encomendarte al ministerio. Aleluya. Entonces le decía: no descuides el don que hay en ti. Hermanos, para que entiendan esta tarde, hermanos, esta noche, todos los cristianos, quiero decirles algo, tenemos una vocación al nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevos, hermano? Es decir, que se han arrepentido de sus pecados. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, naturalmente, físicamente, naturalmente, uno nace en esta tierra ya nata una vocación en el corazón. Es decir, hermanos, que cada ser humano, el que tiene la par, mírelo por favor, mírelo, 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 mírelo. Ese nació con una vocación aquí en la tierra para dedicarse a algo, hermanos. Es decir, que el que es, ¿cómo se llama? Mecánico, no es mecánico porque no hay otra cosa que hacer. Es mecánico porque eso le gusta hacer, y esa es su vocación. Aleluya. El que es ingeniero, el que es arquitecto, el que es doctor, ese no llegó a ser doctor porque no había otro chance, ni modo, tengo que ser doctor. Es doctor porque esa era su vocación, hermano, y le gusta hacer y lo hace bien. Aleluya. En lo espiritual es similar, hermanos. Cuando uno nace de nuevo, uno nace con una vocación, una sola vocación. ¿Y sabe cuál es esa vocación? Esa vocación es el llamado que recibimos de Dios para servirle a Él. Aleluya. Es decir, que todo cristiano nace con la vocación de servir a Dios. Digo, todo cristiano que nace de nuevo. Aquel que no es cristiano, ese no tiene ganas de servirle a Dios. Ese no desea servirle a Dios. Ese no es líder, ese no es diácono, ese no es diaconisa, ese no es músico, ese no es pastor, ese no es nada, porque no ha nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo queremos servirle a Dios, queremos darle la vida a Él, porque es la vocación que hemos recibido de Dios. Digan amén pues. Ustedes sirven a Dios, hermanos. Ustedes sirven a Dios. Si usted no está sirviendo a Dios porque no ha nacido de nuevo, pero bienvenido esta noche, porque aquí el Señor se le va a revelar, aleluya, para que sea una criatura nueva y sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero así, hermanos, como recibimos una vocación en la vida, también el cristiano viene con un don de parte de Dios. Aleluya. Es decir, que el cristiano, al nacer de nuevo, Dios no solamente le implanta esa vocación, sino que le implanta un don. Aleluya. Ese don es aparte de la fe, hermanos. La fe es un don de Dios, ¿sí o no? Pero el cristiano nato trae un don, y el objetivo de ese don es edificar al pueblo de Dios. Aleluya. El objetivo de ese don es ponerlo al servicio del Cristo de la gloria, a los pies de Él, para ministrar al pueblo de Dios.